Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a que me veas. Soy Devmi, bienvenidos a un nuevo tutorial de Godot y el día de hoy vamos a ver un par de nodos, un trío de nodos muy interesantes en su utilidad, ya que son nodos muy relacionados con la física del motor y permiten hacer algo que ayuda mucho en ciertos aspectos. En general, el Multiply Zombies me solucionó un problema que yo tenía al momento de crear uno de los assets. Si habrán visto los devlogs, imagino que ya deben saber de qué no estoy hablando. Pero resulta que este nodo tiene otros hermanos. Y bueno, dejando el misterio, porque muy seguramente ya está en el título, vamos a hablar de los nodos de una categoría que se llama Join. Aquí tenemos tres nodos: Pin Join, Group Join y Template Spring Join. De momento voy a agarrar primero el Pin Join, porque sería, para así decirlo, más básico. Bien, primero que nada, el join lo que consiste es una unión entre dos nodos. Y dependiendo del tipo, va a ser el tipo de unión que tiene. En este caso, pin join sería como cuando tienes dos papeles y le pones un pincito, una chincheta para unirlos y estos rotan entre sí. Básicamente eso sería un pin join, por algo tiene ese mismo icono. Si yo agarro a nuestros dos sujetos de prueba, vamos a agarrar y colocamos el pin join aquí. Y le doy a nodo A, Static Body, nodo B, Rigid Body. Técnicamente no hay ningún orden específico para esto, porque no dejan de ser los dos nodos que estás agarrando. Entonces no hay como tal una diferencia entre poner en el A y en el B, pero recomiendo que el nodo estático o el nodo anterior lo pongan en el A, más que nada por orden. Entonces, ahora si yo hago esto, este Rigid Body cae por física, pero en este instante el Rigid Body no caería, a lo mucho llegaría a oscilar. ¿Ven? Está oscilando. Pero si yo hago algo así como esto, el Pin Join está conectado aquí, el Rigid Body está conectado al Pin Join y este está conectado al Pin Join. Si ambos fuesen cuerpos físicos, los dos caerían. Pero en este caso, como tenemos un Static Body, evita la caída. Si hago así, ven, empieza a rotar, como si fuese una cuerda invisible que la amarras aquí. Esto básicamente tiene límite. Deben saber muy bien cómo gestionar el tamaño del pin join, porque si no se pueden crear efectos algo molestos. Y bien, vamos a pasar con sus propiedades. Primero que nada tenemos Softness. Softness básicamente es ¿qué tanto se puede llegar a romper sin romper la unión? Porque hay casos muy en específicos donde las fuerzas son muy fuertes y entonces si la softness está en 0, básicamente se frena como si fuesen varillas. Pero si la softness está un poco más alta, se permite cierto rango de estirarse, por así decirlo. Después tenemos Angular Limit. Angular Limit es un conjunto de tres propiedades, donde tenemos Enable, o sea, activar esta propiedad, que básicamente lo que hace es definir en qué ángulos puede andar. No restringe directamente, o sea, no es como que vaya a pasar por ese ángulo y se choque contra una pared el péndulo, sino que directamente lo que hace es favorecer esa dirección de cierta manera. Entonces, si yo ahorita mismo esto lo activo y esto empieza a oscilar, va a oscilar de una manera en que siempre va a intentar quedar en su rotación 0,0. Si bien, se devuelve con más fuerza. Siempre va a intentar volver a 0,0. No lo va a poder por gravedad, pero eso lo intentaría, porque tendríamos la mínima que permite y la máxima que permite. Como las dos están igualadas, siempre va a intentar 0,0. En el caso de que si rota así sería en horario, me parece que serían 45. Si yo lo colocase se intentaría quedar abajo, si no me equivoqué con el cálculo, claro está. Bueno, si me equivoqué. En todo caso sería menos 45. Porque ahí lo que hice fue que mirase hacia arriba. En este caso sí debería ser, ¿ven? Se va nivelando más hacia abajo porque quiere dejar la rotación en ese sentido. Al Static Body también le afectaría, pero como es Static Body, no le interesan mucho esas cosas. Bien. Y después tenemos una propiedad curiosa, pero bastante más complicada de usar: Motor.
Y es exactamente lo que dice su nombre. Es como si fuese un motor, darle revoluciones. El punto es que si yo dejo aquí 300, porque supuestamente esto es en radianes. Tú dices, bueno, 300 radianes por segundo son aproximadamente 50 vueltas. Pero si se fijan, tampoco es que afecte tanto. En cambio, si yo agrego otro 0, ya sí se empieza a notar el motor. Y ya se empieza a ver cómo empieza a girar. ¿Dejé activado? No. Oh, qué raro, parece que me comienza a hacer. Ya recuerdo si eran 5 o eran 4 para hacer que gire. Pero total, que empieza a girar. Bien, esta propiedad es básicamente que empieza a girar. No tiene mucho misterio. Después tenemos las propiedades join, porque estaban propiedades join, las propiedades pin join, que estas son exclusivas de este nodo. Tenemos la propiedad de join node A, que sería el primer nodo al que se agrega, node B, que sería el segundo nodo al que se pega. Como dije, si van a hacer una secuencia, por ejemplo una cadena, recomiendo que el anterior sea este y este sea el nuevo. ¿Por qué? Por orden, básicamente, porque una cadena siempre es descendente, entonces si tiene el anterior arriba y el nuevo abajo, se queda como más ordenado y más visual todo. Más que nada orden, porque al final de cuentas los dos van a seguir haciendo eso. De hecho, si yo copiase el rigid body y lo moviese acá, y el pin join lo cambio al segundo rigid body, ambos caerían, porque la física le afecta a ambos. ¿Ven? Caen a la vez. Y ahora si yo pusiese motor de 300 y le diese enable, ambos empezarían a girar porque están en caída libre, por ende no hay física que les afecte en el peso. Lentamente pero giran. Entonces eso es algo que tener en cuenta, porque el pin join no anula las físicas, no es que se clave en el espacio. No, el pin join es una unión entre dos nodos. Y para que esta unión se mueva, tienen que los dos nodos moverse. En el caso se veía estático porque estábamos con un static body, y dicho static body no permitía el rango de movimiento de rotación, por ende el pin join no se movería. Bien, siguiendo con las propiedades tenemos, bueno, antes de eso, volvemos a estar a la normalidad. Tenemos vías. ¿Qué vía sería más o menos que los nodos puedan tener distintas fuerzas y que actúen de manera independiente? Eso básicamente sería el vías. Y esta propiedad, que la veo muy útil, que es Disable Collision. ¿Por qué? Porque si tú deshabilitas la colisión, básicamente no se pueden chocar. Y en caso de cosas como cadena, ayuda mucho porque ¿para qué quieres que la cadena se choque? ¿Para molestar? Si lo desactivas, actúa de una manera, por así decirlo, más normal, aunque sea lo contrario. Y básicamente es eso, activar y desactivar las colisiones. Y bien, ya terminamos con el pin join, pero no hemos terminado con el conjunto. Después tenemos el node groove join, que el nombre no lo deja tan claro como el otro. Básicamente es una especie de barra, línea, donde permite el movimiento en rango. Para así decirlo, como si fuese una puerta corrediza. Voy a colocar esta aquí. Le voy a dar una longitud de 200. Asigno los nodos. Static body. Rigid body. Bueno, rigid body equivocado. Serviría, pero dejarlo bien ordenado. Y básicamente tiene dos propiedades: longitud y initial offset. Initial offset es básicamente el mismo offset, pero cambia un poquito en este porque está relacionado con el offset que tiene en el cuerpo B. Y básicamente es como decir en qué parte del cuerpo B se enganchó, más o menos. Y si yo ahora ejecuto, esto va a caer y después va a rotar. ¿Por qué también va a rotar? ¿Sí es bien? Cae y después rota. Esto porque básicamente va a recorrer todo esto hasta que se choque con esta parte de acá, que sería como una especie de tope y haría el efecto de rotación. Por cierto, los join no tiene ninguna señal. Y básicamente el group join es eso.
La unión, que simplemente se puede mover en una línea recta y que cuando llega abajo pivota, como en el pin join. Y básicamente esto sería todo en este nodo. Y ahora llegamos a el más variopinto de todos, el Damped Spring Join. Y pues su nombre lo dice, es una especie de resorte, pero con un par de particularidades. Conectamos los nodos y tenemos mismas propiedades de longitud. Muevo esto acá. Bien. Ya vimos que con todos rotan. En este caso, para ahorrarme un poquito de trabajo de más tarde, voy a dejar esto acá. Y voy a añadirle el tamaño porque te cuesta un poquito más ver los efectos. Voy a darle un 300. Y bien, si yo ahora activo esto, se movería casi como el otro, pero con cierta desaceleración. ¿Por qué? Su nombre lo indica, es damped, por ende frena. Si yo le quito el damping, ahora sí veríamos el efecto spring, el efecto resorte que tiene este nodo. ¿Se fijan? Ahí empieza a oscilar como haría un resorte cuando está perdiendo energía. En este caso, como el damping es tan bajo, no se nota tanta pérdida de energía. Si yo dejase el damping, por ejemplo, a 0.4, sería un poquito más realista en el término de pérdida de energía del resorte. En este caso en particular. ¿Se fijan? Se va frenando un poquito. Y bueno, eso tiene que ver con el equilibrio de la fuerza de los cuerpos. Vamos a dejarlo aquí. Restlane. Esta es una propiedad un tanto particular, porque Restlane lo que es una especie de punto medio del resorte donde siempre se intenta equilibrar. Si yo coloco esto a 450, va a bustear la caída hacia abajo. Y este es un efecto particular que se le puede dar, porque ven, bustea hacia abajo y siempre intenta ir hacia abajo a pesar de salirse de la línea. Pero en cambio, si lo coloco en 20, va a ser todo lo contrario. Simplemente voy a mover el Rigid Body hacia abajo y básicamente va a salir propulsado hacia arriba. Aquí se puede ver, sale propulsado hacia arriba, porque intentaría equilibrarse con dicha coordenada. Y básicamente está un poquito de adivinar porque no tiene marcador, pero se diría que son 20 píxeles el punto central donde quiere equilibrarse el resorte. Y después tenemos Stiffness, que básicamente es qué tanto se puede deformar el resorte con las fuerzas. O sea, más o menos sería como las... Bueno, se me olvidó cómo se llama la propiedad. Un segundo. La softness, pero para resortes. Ahí no hay más misterio. Y este tampoco tiene señales. Ninguno de estos tiene señales y tampoco tenga mucha señal que enviar. Y en este caso, yo diría que ya hemos cumplido con los tres nodos join, que serían pin join, groove join y damped spring join. Y son nodos de uniones, como dije, son muy útiles, en especial en el uso que yo le di en Multiple Zombies, que fue hacer cadenas, que era algo que yo necesitaba hacer en ese punto. Y la verdad, el pin join yo diría que es más útil de todos, ya que los otros suelen ser más situacionales. Y diría que más situacional todo el group join. Pero bueno, hasta aquí iríamos dejando el video. Vuelvo, repito, si tienen algún nodo que decirme que quieren que explique y no lo haya explicado hasta el momento, y esté dentro de las capacidades que tengo hasta el momento, que sea 2D, control y nodos básicos, pues adelante, coméntalo y yo veo si puedo hacerles el video. Por lo demás, este nodo era un conjunto de 3 nodos que quería explicar porque se me hacen bastante entretenidos. Y sin más, me despido. Adiós.